Bueno, esta mañana tenemos un invitado. Vamos a continuar con nuestro estudio en Juan, pero le vamos a pedir en esta mañana que nos comparta. Va a estar Robert Lawrence. Robert Lawrence, pásale por favor, Robert. Entonces, es parte de las bendiciones que el Señor nos ha dado como iglesia. Tenemos gente con la que el Señor nos ha bendecido, pues todos ustedes que están aquí. Particularmente tenemos gente que nos ayuda en la enseñanza, como Jeff o como Robert, que nos ayuda también eventualmente. Y creemos que somos bendecidos en ese sentido, que el Señor nos puede llevar también y tener perspectivas diferentes, ¿no?, a las de todos los domingos. De alguna manera el Señor también nos bendice ocasionalmente con esa manera y vamos a aprovechar esta mañana también con lo que el Señor quiere hacer, ¿ok? Dice que yo nomás voy a tener micrófono. Como yo dije. Así que, It's more important. I'm actually not going to use the microphone, de hecho, no voy a usar el micrófono just because it's a lot easier for you to pay attention to what he says. porque es más fácil que ustedes pongan atención a lo que yo estoy diciendo. Unless you're bilingual, you won't know what I say anyways. A menos que seas bilingüe, no vas a saber lo que estoy diciendo de todas maneras. All right. So Muy it's bien. more important to focus on what he's saying. All right. Así que enfóquense en lo que diga él, o sea, yo. All right. Muy bien. Entonces, We are in John. estamos en Juan capítulo 9. How many of you here were here for the last couple weeks? ¿Y quiénes de ustedes vinieron aquí las últimas 2 semanas? Pastor, qué bueno. Okay. So Muy bien. most of you remember Como la mayoría de ustedes puede recordar, what Jose's been teaching about for the last how many months? lo que José ha estado enseñando por los últimos ¿cuántos meses? I'm going to help him out a little bit. Le voy a ayudar un poquito. Okay. We're going to go through a whole chapter today. Vamos a ver todo un capítulo entero este día. All right. Bien, I'm not going to break it up into pieces, no lo voy a separar en pedazos, but there's advantages and disadvantages. pero hay ventajas y desventajas. Okay. The disadvantages Las desventajas is this chapter especially, es que este capítulo en especial, like any other chapter, como cualquier otro capítulo, it's so full of things that you can learn from. está tan lleno de cosas de las que se puede aprender. But we're going to focus on just 2 or 3 things Pero nos vamos a enfocar en solamente 2 o 3 cosas that will really help it make it practical for you. que van a ayudar a que sea realmente práctico para ustedes. Okay? Bien, So, how many of you did the homework last week? así que ¿quién de ustedes hizo la tarea la semana pasada? Did you read chapter 9? ¿Leyeron el capítulo 9? Malos discípulos. Oh, malos discípulos. Hey, ¿cómo vi esto? Muy buenos estudiantes. Yo no lo read. ¿Qué pasó? Nomás son los únicos que lo leyeron. ¿Qué pasa ahí? Okay. It's going to Bien. be really important that you read it then this week. Va a ser bien importante que lo lean entonces esta semana. Because if we read 42 verses, Porque si leemos 42 versos, okay, it's going to take up 10 minutes of our time. nos va a llevar 10 minutos de nuestro tiempo. Okay? So open your Bibles to chapter 9 now, Así que abran sus Biblias en Juan capítulo 9 and let's open in a word of prayer. y vamos a abrir con una palabra de oración. Father, we thank you so much for this opportunity Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad to learn from you, de aprender de ti, to learn through your Spirit de aprender a través de tu espíritu about your Son. acerca de tu Hijo. We thank you so much for the gift that you've given us Te damos tantas gracias por el don que nos has dado in your Word, en tu palabra, the meaning that it has for our lives. el significado que tiene para nuestras vidas. Help us to apply it Ayúdanos a aplicarlo to ourselves. para nosotros mismos. Open our eyes Abre nuestros ojos that we would see wonderful things in your Word. para que veamos cosas maravillosas en tu palabra. We ask this in Jesus' name. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. Bien. So in the first verse, Así que en el primer verso, the first verses actually, de hecho en los primeros I'm going versos, to paraphrase a lot of it just to make it shorter. voy a parafrasear mucho de esto para que sea más cortito. Okay. Bien. You can read along with it to see that what I'm saying is actually what it says. Pero pueden ir leyendo junto conmigo para que vean que sí, lo que estoy diciendo es lo que sí dice ahí. It says that as Jesus was walking along, Dice que mientras Jesús iba caminando, he saw a man. vio a un hombre. And this connects us to the last chapter. Y esto nos conecta a los capítulos anteriores. Before this, he was in the temple Antes de esto, él estaba en el templo celebrating the festivals, celebrando los festivales and there were 3 major festivals in Jewish history. y había 3 festivales principales en la historia judía. And at this time, Y en este tiempo it was the Sabbath at the end of the festival of booths.
Era el sábado, el día de reposo después del Festival de los Tabernáculos. Okay? ¿Bien? So Jesus had just taught in the temple, Así que Jesús acababa de enseñar en el templo. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo. And he's going to repeat that in this chapter. Y va a repetir eso en este capítulo. But just like Jesus has done all throughout his ministry, Pero como Jesús lo ha hecho durante todo su ministerio, when he makes a statement cuando hace una declaración and claims to be something, y proclama hacer algo, he doesn't just say it, no nomás lo dice, he proves it. lo comprueba. Back in chapter 5 and 6, De vuelta en el capítulo 5 y 6, he had said, I am the life, Él dijo, yo soy la vida, and he proved that y probó eso by on the Sabbath, en el sábado, el día de reposo, by raising up a man al levantar un hombre who had never walked before. que nunca había caminado antes. That was his evidence. Esa era su evidencia. He is life. Él es la vida. In this chapter, En este capítulo he's just said, acaba de decir, I am the light of the world. soy la luz del mundo. And he said this Y Él dijo esto during the festival durante el festival, where they were celebrating lights. donde estaban celebrando las luces. Okay? The festival of lights El festival de las luces was a reminder of the time of Maccabees, era un recordatorio del tiempo de los macabeos, when the Roman army or the Greek army, cuando el ejército romano o griego, I think it was the Greek, creo que fue el griego, they tried to destroy the temple, trataron de destruir el templo, and the Jews went inside of the temple y los judíos fueron adentro del templo and they defended it. y lo defendieron. And they did this for days. Y hicieron esto durante días. And during all of this time, Y durante todo este tiempo, the oil in the lights never went out. el aceite en las lámparas nunca se acabó. And it was a sign that God's presence was with them. Y era una señal de que la presencia de Dios estaba con ellos. Jesus comes during that celebration Jesús dice durante esa celebración, and he says, y Él dice, I am the light. yo soy la luz. I am the one that was with you, Yo soy aquel que estuvo con ustedes, providing for you. proveyendo para ustedes. Durante ese tiempo, That was me. ese era yo. In the tabernacles, En los tabernáculos, this was the festival that reminded the Israelites este era un festival que recordaba a los israelitas of the time in the desert del tiempo en el desierto, when God provided protection for them, cuando Dios proveyó protección para ellos, the covering of the cloud con la cobertura de la nube and the fire. y el fuego. And during all of the 40 years, Y durante todos los 40 años, God protected them Dios los protegió and provided them. y proveyó para ellos. Now, it had an additional meaning for the Jews too. Ahora también tenía un significado adicional para los judíos también. They also believed También creían that on this festival que durante este festival would be the time when the Messiah would come sería el tiempo cuando vendría el Mesías to begin the millennium, para empezar el milenio, where God would provide for them donde Dios proveería para ellos during the 1,000 years. durante los 1000 años. Okay? Bien. So Jesus comes at this festival Así que Jesús viene en este festival and he says, y dice, I am the light, y yo soy la luz. and nobody who believes in me Y nadie que cree en mí will walk in darkness. caminará en la oscuridad. Interesting similarity. Hay algunas similitudes ahí. Jesus was making a very strong statement. Jesús estaba haciendo una declaración muy fuerte. I am the Messiah. Yo soy el Mesías. And if you believe in me, Y si tú crees en mí, we can start the kingdom right now. podemos empezar el reino ahorita mismo. Now, of course, God knew they would reject him, Por supuesto que Dios sabía que lo iban a rechazar and he would die, y que iba a morir. and it would be another time in the future Y que habría otro tiempo en el futuro where he would return, donde Él regresaría. which is still future for us now. Que sigue siendo futuro aún para nosotros ahorita. Yeah. Bien. And he will begin the millennium. Y Él empezará el milenio. Okay? But Bien. this is the first time Pero esta es la primera vez that Jesus is saying, que Jesús está diciendo, it's time. es tiempo. Now is the beginning of the kingdom. Ahora es el principio del reino. Believe in me. Crean en mí. And just like God did Y así como lo hizo Dios during the time in the desert, durante el tiempo en el I desierto, will provide for you. yo proveeré para ustedes, yo les protegeré, I will give you covering. les voy a dar cobertura And I will be your light during the dark. y seré su luz durante la oscuridad. That's me. Ese soy yo. Saying, Es lo que está diciendo. not me. Okay. No yo, o sea, está bien. No. This is what Jesus was saying. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. I am the light. Yo soy la luz. Now, at the end of this festival, Ahora al final de este festival, they would also
También tomaban agua and they would pour it out. y la derramaban. And it was a symbol of the Spirit Y era un símbolo del Espíritu that would give new life que iba a dar nueva vida to all of the Israel. a todo Israel, Symbolic of the Old Testament, simbólico del Antiguo Testamento. but this is where this miracle connects. Pero esto es donde se conecta este milagro. Okay. Now, but before we get to the miracle, Pero antes de llegar a ese milagro, I want to get to the first questions that the disciples asked. quiero decir o llegar a las primeras preguntas que hacen los discípulos. They asked, Le preguntan, Jesus, who sinned? Jesús, ¿quién pecó? This man that was born blind, Este hombre nació ciego. who sinned? ¿Quién pecó? Was it him ¿Fue él or was it his parents? o fue sus padres? Interesting question. Pregunta interesante. The root of this question La raíz de esta pregunta is one of the most difficult questions in humanity. es una de las preguntas más difíciles en la humanidad. Why does evil exist? ¿Por qué existe la maldad? Why do bad things happen ¿Por qué suceden las cosas malas to good people? a la gente buena? Now, in the world, En el mundo it's the number one objection by skeptics es la objeción número una que tienen los escépticos or by atheists. o los ateos. They say, Ellos dicen, how can you tell me ¿cómo me puedes decir that there's a God que hay un Dios who is all powerful? que es todopoderoso He can do anything. y puede hacer cualquier cosa? He's 100% good, Él es 100% bueno, but there's evil here. pero hay maldad aquí. Many of us have asked that same question. Muchos de nosotros hemos hecho esa pregunta. When we lose a family member, Cuando perdemos un miembro de la familia, when a tragedy hits our family, cuando una tragedia llega a nuestra familia, we ask the same question. hacemos la misma pregunta. God, Dios, why did this happen? ¿por qué pasó esto? See, the problem was the Jews. El problema es que los judíos They thought they had the answer. pensaban tener la respuesta. But the quote will remind us of something. The quote, Pero la cita nos va a recordar algo. it should remind us Debe recordarnos of the story back in the Old Testament. de una historia en el Antiguo Testamento, From the very earliest book ever written, de los libros más antiguos jamás escritos, the book of Job. el libro de Job. Remember, Genesis was written by Moses. ¿Se acuerdan que Génesis fue escrito por Moisés, verdad? Job was written during the time of Abraham. Job fue escrito durante el tiempo que vivió Abraham. It's the oldest book we have. Es el libro más antiguo que tenemos. And in this story, Y en esta historia, Job and his friends ask the same question. Job y sus amigos hacen la misma pregunta. Why is this happening? ¿Por qué ha pasado esto? Why am I suffering? ¿Por qué estoy sufriendo? Job said, Job dijo, from what we know about you, God, de lo que sabemos acerca de ti, Dios, if we do good, si hacemos bien, we're blessed. somos bendecidos. If we do bad, Si hacemos mal, we suffer. sufrimos. So why am I suffering? Así que ¿por qué estoy sufriendo? And Job's friends said, Y los amigos de Job dijeron, you must have sinned, Job. debes haber pecado, Job. What friends, huh? ¿Qué tipo de amigos, verdad? ¿Qué amiguitos? Friends like that, you don't need enemies. Con amigos así no necesitas enemigos. Why? ¿Por qué? Why do these things happen? ¿Por qué pasan estas cosas? What I want to help you today Bueno, les quiero ayudar hoy, is to teach you a response to this question. con lo que les quiero ayudar es enseñarles una respuesta a esta pregunta. Many of you might have heard this already, Quizá muchos de ustedes ya hayan oído esto antes, but for those who haven't, pero para los que no lo hayan hecho, you need to know this. por favor, tomen nota. Okay? This Bien. is apologetics. Esta es apologética. This is how to defend our faith. Así es como defendemos nuestra fe, Because there is an answer for this question. porque hay una respuesta a esta pregunta. Free will. Libre albedrío. Think about this. Piensa en esto. If we ask the question, Si hacemos la pregunta, why don't you eliminate all evil? ¿por qué no eliminas toda la maldad? If we ask that question, Si hacemos esa pregunta, what would be left? ¿qué quedaría? There would be no choice. No habría elección. The only thing you could do is good. Lo único que podrías hacer sería el bien. That's not free will. Esa no es libre albedrío. That's not a choice. Esa no es una elección. If God created the universe Si Dios creó el universo so nobody could do anything wrong, para que nadie pudiera hacer nada malo, then you would not have freedom. entonces no tendrías libre albedrío. You wouldn't have a choice. No tendrías una opción. And without freedom, Y sin libertad, you
no puedes amar. Love is a choice. El amor es una decisión. It's something you choose to do. Es algo que decides hacer. If you have to do it, Si tienes que hacerlo, it's not really love, no es realmente amor, right? ¿verdad? If you tell your kids, Si tú le dices a tus hijos, tell me you love me. dime que me amas. If they do it, Si lo hacen, I love you. te amo. Don't hit me. No me pegues. What does that mean? ¿Qué significa eso? Nothing. Nada. But when your mother Pero cuando tu madre, or your father o tu padre, or your children o tus hijos, or your friends o tus amigos tell you te dicen, how much I love you, ¿sabes cuánto te amo? that means something. Eso significa algo. We have to have freedom Tenemos que tener libertad to have a genuine relationship with God. para tener una relación genuina con Dios. Otherwise, we're just robots. De otra manera somos simplemente robots. He pushes our button and we say, I love you. Él nos pica el botón y decimos, te amo. What kind of a world would that be? ¿Qué tipo de mundo sería este? So, Así que, understanding that part, entendiendo esa parte, we have to have a freedom to choose. tenemos que tener la libertad de escoger. What that means Lo que eso significa is there has to be evil to choose from. es que tiene que haber maldad para que escojamos. And many people choose it. Y mucha gente la escoge. A third of the angels chose it. Una tercera parte de los ángeles la escogió. And even we Y aún nosotros choose it very often. la escogemos muy a menudo. Okay? So we're not free from this, okay? Así que no estamos libres de esto, ¿bien? Okay, we're also guilty along with También, we're also guilty también somos culpables along with everybody else. junto con todos los demás. We don't always choose the good. No siempre escogemos lo bueno. And that's the second part of this answer. Y esa es la segunda parte de esta respuesta. If we ask God, Si le preguntamos a Dios, why don't you eliminate all evil? ¿por qué no eliminas todo el mal? That would be us. Eso seríamos nosotros. We're sinners, Somos pecadores, saved by grace. salvos por gracia, Because of his good works, por sus buenas obras, not ours. no nuestras buenas obras. What kind of a world would that be? ¿Qué tipo de mundo sería este? Be a world without people. Es un mundo sin gente. So if he allows us to choose, Así que si nos permite escoger, but every time we choose evil, pero cada vez que escogemos el mal, he destroys the evil, destruye el mal, we would last about 10 seconds. y vamos a orar unos 10 segundos, Right? ¿verdad? Now there will be a day. Ahora, habrá un día, We read it in Revelation, como lo leemos en Apocalipsis, we read about it in the Old Testament, leemos en el Antiguo Testamento, when after everybody has made their choice cuando una vez que todos hayan tomado su decisión, elección, to either choose good, para escoger ya sea el bien, God, a Dios, or evil, o el mal, and reject his authority, y rechazar su autoridad. after everybody's made their choice, Después que todos hayan tomado su decisión, then God will eliminate evil. entonces Dios eliminará el mal. And this will be a world Y este será un mundo where there is only good. donde solo habrá bien. The new heavens, the new earth. Los nuevos cielos, la nueva tierra. That's going to be a good day. Va a ser un día muy bueno. But in the meantime, Pero mientras tanto, we need to be able to answer this question. necesitamos poder responder esta pregunta. Why do bad things happen? ¿Por qué suceden cosas malas? Because there has to be a choice. Porque tiene que haber una decisión, una elección. Adam made a choice. Adán hizo una decisión, tomó una decisión. And in that decision, Y en esa decisión it had consequences. tuvo consecuencias. God could have eliminated the consequences, Dios pudo haber eliminado las consecuencias, but that would have been Adam. pero eso no hubiera sido Adán. And we wouldn't be here. Y no estaríamos aquí. God chose to allow the consequence, Dios decidió to allow the permitir la consecuencia consequence to continue. para continuar. And today, Y hoy we have sicknesses, tenemos enfermedades, we have diseases, tenemos malestares, we have disasters, tenemos desastres, we have many things tenemos muchas cosas that are just the result of sin in the world. que son el resultado del pecado en el mundo. Not because this man sinned, No por el pecado de este hombre or because his parents sinned. o porque sus padres hayan pecado. He was born blind. Nació ciego. We know because if Jesus said it's not his fault, Sabemos, bueno, si Jesús dijo que no era su culpa and it wasn't for sin, y no era por pecado, then the reason he was blind, entonces la razón por la que era ciego bad DNA. tenía el DNA malo. He was born blind. Nació ciego. It happens all the time. Sucede siempre, todo el tiempo. That's what happens in a bad world. Eso es lo que sucede en un mundo malo. Okay? Bien, There is suffering, hay sufrimiento and bad things happen. y cosas malas suceden. God doesn't
Dios no siempre hace un milagro. He can. Puede, But if he did every time, pero si lo hiciera cada vez, it wouldn't be a choice. no habría una decisión. There would only be good. Solamente habría bien And it wouldn't be a genuine freedom. y no sería una libertad genuina. Okay? Bien, So, así que now the other thing we notice in this little first verse, al final fíjense en este pequeño verso. and yes, I'm going to do the whole chapter. Y sí, vamos a hacer todo el capítulo. We're in verse 1. Estamos solamente en uno, pero sí. But we are going to get the whole chapter. Pero ya vamos a ver todo el capítulo. Okay, in this first phrase, En esta primera frase it would remind them of Job. le recordaría de Job. Who sinned? ¿Quién pecó? This man ¿Este hombre or his parents? o sus padres? Because we know, Porque nosotros sabemos, as good Jews, como buenos judíos, that if somebody suffers, que si alguien sufre it's because of sin. es por pecado. Do you realize what this tells us about the Jews? ¿Te das cuenta lo que esto nos está diciendo acerca de los judíos? And it's very important for the message of the story. Y es muy importante para el mensaje de la historia. It tells us that they had not changed Nos dice que no habían cambiado from the time of Job. desde el tiempo de Job. They didn't learn anything No aprendieron nada about the law acerca de la ley and grace y la gracia and God's sovereignty. y la soberanía de Dios. They hadn't learned anything. No habían aprendido nada. 4,000 years. 4,000 años. And they were still thinking, Y seguían pensando, if someone suffers, si alguien sufre, it's because of sin. es por pecado. Because the righteous are blessed. Porque los justos son bendecidos. And that means they'll be healthy. Y ese hombre sería, eso significa que estar saludable. If he's sick, Si está enfermo, it's sin. es pecado. He's done some kind of sin Ha hecho algún tipo de pecado and he needs to repent. y necesita arrepentirse. Jesus says, Jesús dice, not always, no siempre, not always. no siempre. In this case, En este caso, no. no. He was born blind, Nació ciego, but God was going to do a miracle through him. pero Dios iba a hacer un milagro a través de él. And this is where Jesus says, Y aquí es cuando Jesús dice, pay attention to this miracle pongan atención a este milagro and remember what I was just teaching. y recuerden lo que yo estaba enseñando. I am the light of the world, Yo soy la luz del mundo and let me prove it to you. y déjenme comprobárselos. Now, he does a very strange way of doing it. Ahora tiene una manera muy extraña de hacerlo. He spits on the mud, Escupe en el lodo, puts the mud in the man's eyes, pone el lodo en los ojos del hombre and he tells him to go to the pool, y le dice que vaya al pozo estanque, the pool of Siloam. el pozo del estanque de Siloé. It means sent. Significa enviado. It says that in the verses, trust me. Okay? Dice ahí así en los versos. Confíen en mí, ¿verdad? Because I'm really good at Hebrew. Okay? No porque sea muy bueno para el hebreo. Okay. Bien. He says, Dice, go there and wash it off, ve y lávate and you will see. y verás. Now, this miracle, Y este milagro it's packed está repleto, full of signs. lleno de señales. Okay? But Pero let's get back to, we're going to talk about the signs in a minute. vamos a hablar de las señales en un momento, un minuto. I forgot to mention one thing. Pero se me olvidó mencionar una cosa. Let me back up. Déjenme regresarme un poquito. Okay. When we talk about sin Cuando hablamos del pecado and suffering, y sufrimiento, okay, when we think about this, cuando pensamos en esto when we think about how bad the Jews were, y cuando pensamos cuán malos los judíos eran, for 4,000 years, por 44,000 años, they still thought seguían pensando that if you do good works, que si haces buenas obras, your life will be good. tu vida va a ser buena. If you do bad works, Si haces malas obras, your life will suffer. You tu will vida suffer. vas a sufrir tú. This is their thinking. Ese es su pensamiento. What a way to see the world, Qué manera de ver el mundo, right? ¿verdad? You assume that every time somebody's suffering, Asumes que cada vez que alguien sufre, they're sinners. son pecadores. But if they're prosperous Pero si son prósperos and healthy, y saludables, they must be righteous. deben ser justos. Now, we know that's not right. Sabemos que eso no es correcto. We live in a country with Carlos Slim, right? Vivimos en un país con Carlos Slim, ¿verdad? Can't tell me he's the most righteous man in history. A ver, díganme que él es el hombre más justo de todo el mundo. No. But he's the richest man
pero es el hombre más rico del mundo. So Así que we know that that's a wrong way of thinking. sabemos que esa es la manera equivocada de pensar. But before we judge Israel too severely, Pero antes de juzgar a Israel muy severamente, let me say that we all do it. déjenme decir, todos lo hacemos. How many times do we see the person on the street ¿Cuántas veces vemos a una persona en la calle, without a home, sin casa, using drugs, usando drogas, and our first thought, y nuestro primer pensamiento he's an alcoholic, es un alcohólico, he's a drug user, es un drogadicto, he chose his life, él escogió esa vida, he has to suffer the consequences. tiene que sufrir las consecuencias? ¿Realmente? Are we better than Israel? ¿Somos mejores que Israel? Not in that sense. No en ese sentido. I've thought it before, Yo lo he pensado antes, probably will think it in the future. probablemente lo vuelva a pensar en el futuro. It's our first reaction. Es nuestra primera reacción. Why? ¿Por qué? Because of our sinful nature, Por nuestra naturaleza pecaminosa, because of our sinful tendencies. por nuestras tendencias pecaminosas. You see, when you judge somebody else, A veces, cuando tú juzgas a otro, you exalt yourself, te exaltas a ti mismo and that feels good. y se siente bien. The first thing the disciples said, Lo primero que dijeron los discípulos, who sinned? ¿quién pecó? This man ¿Este hombre or his parents? o sus padres? If Jesus was responding completely, Si Jesús hubiera respondido completamente he would say, you just did. y le hubiera dicho, ustedes acaban de pecar, You don't know this man's life. ¿no conocen la vida de este hombre? You assume Asumen that because he's in this situation, que porque está en esa situación, he made bad choices. tomó elecciones o decisiones malas. We shouldn't judge too quickly. No debemos juzgar muy rápidamente. In fact, De hecho, Jesus totally avoids that question. Jesús evita totalmente la pregunta. He tells them what they should have learned through the Old Testament. Les dice lo que debieron aprender a través del Antiguo Testamento. We're all sinners. Todos somos pecadores. We all deserve to suffer. Todos merecemos sufrir. We all deserve to die Todos merecemos morir. because that's the penalty for sin. Porque ese es el pago por el pecado. We are sinners Somos pecadores saved by grace, salvos por gracia. not because of our works, No por nuestras obras, but because of His. sino por sus obras. All we did is believe. Todo lo que hicimos es creer. That's not a work, Esa no es una obra, it's a choice. es una decisión. All we did is believe, Todo lo que hicimos es creer. and we received His favor, Y recibimos su favor, His blessing, sus bendiciones, His grace, su gracia, His forgiveness, su perdón, love, su amor, the revelation of who He is, la revelación de quién Él es, eternal life, vida eterna this life, en esta vida y la que sigue. all these things we get, Todas estas cosas recibimos, not because we're not sinners, no porque no seamos pecadores or we're more righteous than the other person. o porque somos más justos que la otra persona. We need to be careful of that. Necesitamos tener cuidado con eso. We need to guard our thoughts, Necesitamos guardar nuestros pensamientos. like the scripture tells us, Como la Escritura nos dice, to bring them into captivity llevarlos en cautividad to the obedience of Christ. a la obediencia de Cristo. When we catch ourselves Cuando nos encontremos judging other people juzgando a otra gente without knowing all the facts sin saber todos los hechos and assuming things about them, y asumiendo cosas acerca de ellos, we're feeding our flesh estamos alimentando nuestra carne, because it makes us feel better about ourselves. porque nos hace sentir bien a nosotros mismos. I'm not as bad as this. No soy tan malo como esa persona. It's obvious. Y es obvio. Look how bad his life is. Mira cómo está su vida. He must be worse than me. Debe ser peor que yo. But that's not the reality. Pero esa no es la realidad. Okay. Bien. So just keep that in mind. Así que mantengan eso bien en It's mente. something we can learn. Es algo que podemos aprender. And I hope that it affects the way we see people. Y espero que afecte la manera en la que vemos a las personas. That we don't judge too quickly. Que no juzguemos muy rápidamente. Okay. Bien. So Así que, they asked, where the food sent. All right, let's go to the miracle now. ok, vamos ahora sí con el milagro. Bien. So now this miracle is packed full of symbols.
Ahora, este milagro está repleto de simbolismos. Okay, in the first part of it, En la primera parte, Jesus sends him Jesús lo envía to a pool called Sin. a un estanque llamado enviado. Okay? Bien, During the festival, durante el festival, okay, he repeats that word sent repite esa palabra enviado 4 times in this very 4 first veces en esta primera parte. part. Jesus is the one who is sent, Jesús es el que es enviado and he sends the man y envía al to a hombre pool called Sin al estanque llamado enviado to teach him para enseñarle that the Father has sent the Son, que el Padre ha enviado al Hijo and the Son is sending disciples. y el Hijo está enviando discípulos. That is repeated all throughout the book of John. Eso es repetido todo el libro de Juan. Jesus is the one that is sent, Jesús es el que es enviado. and at the end of John, he's going to say, Y al final de Juan va a decir, just as the Father has sent me, como el Padre me ha enviado a mí, I am sending you. les envío a ustedes. So go Así que vayan and continue my work. y continúen mi obra. Now, that Ahora. can't be an accident. No puede ser un accidente. Sent. Enviado, 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 enviado. Okay. Bien. Over and over and over. Una y otra vez. That's telling us there's some symbolism. Esto nos está diciendo que hay simbolismo. The interesting thing with this man, Lo interesante con este hombre Jesus could have just spoke, es que Jesús pudo haber simplemente hablado and he would have been able to see. y hubiera podido ver. But instead, Pero en vez de eso, Jesus says, Jesús dice, go, ve, wash, lávate and then you will receive it. y entonces lo vas a recibir. What this tells us Lo que esto nos dice is there is a part of obedience es que hay una parte de obediencia in order to receive God's blessings. para poder recibir las bendiciones de Dios. God could have just healed him, Dios pudo haberlo sanado y ya, but he gives him a command. pero le da una orden. It reminds us of back with Elisha, Nos recuerda como cuando con Elías, the other symbolism here. el otro simbolismo ahí, Eliseo, Okay. With Naaman. con Naamán. Elisha sent Naaman Eliseo envió a Naamán to go to the Jordan River a que fuera al río Jordán and wash, y se lavara. and he would be healed from his leprosy. Y iba a ser sano de su lepra. Now, every Jew knew that story. Todo judío conocía esa historia, Very famous. muy famosa. And it's probably the reason that this man, Y es probablemente la razón por la que este hombre, after thinking about what happened, después de pensar lo que había pasado, when they asked him, who is Jesus? cuando le preguntaron, ¿quién es Jesús? He said, he's obviously a prophet. Le dijo, obviamente es un profeta, Because he did the same thing Elisha did. porque hizo la misma cosa que hizo Eliseo. But a lot of people have healed lepers. Pero mucha gente se siente leprosa. Nobody has ever healed a blind man. No, muchos sanaron a leprosos, muchos leprosos sanaron, pero nadie había sanado a un ciego. From Genesis to Malachi, Desde Génesis hasta Malaquías, not one miracle ever was healing the blind. ningún milagro jamás de sanar a un ciego. But with Jesus, Pero con Jesús, this is what he does more than any other miracle. esto es lo que hace más que cualquier otro milagro. Heals the blind. Sana a los ciegos. More incredible Más increíble than any other miracle. que cualquier otro milagro. Okay? So, Bien. Así que, in this parallel, en este paralelo, it's obviously a sign. es obviamente una señal. Symbolism. Tiene simbolismo. Jesus sends him. Jesús le envía. If you obey, Si obedeces, you receive the blessing. recibes las bendiciones. And if you receive the blessing, Y si recibes las bendiciones, it means that what I said was true. significa que lo que dije era verdad. The miracle is the confirmation El milagro es la confirmación of the teaching. de la enseñanza. Now, they both have to happen. Ahora, las dos cosas tienen que suceder. There's a test for who is a prophet. Hay una prueba para ver quién es el profeta. The first one La primera is he does signs. es las señales. The second one La segunda is he teaches good doctrine. es enseña buena doctrina. Okay? Just because somebody does a sign Solo porque alguien hace una señal doesn't mean they're sent from God. no indica que sea enviado de Dios. Remember in the book of Job, Acuérdense el libro de Job. Satan called down fire from heaven. Satanás hizo que bajara fuego del cielo. How many people misinterpret
¿Cuánta gente malinterpretó esa señal? Job's friends did. Los amigos de Job lo hicieron. You must have sinned, Job. Debes haber pecado, Job. Did you see what just happened? ¿Viste lo que acaba de pasar? Only God can do that. Solamente Dios podía hacer eso. Reread chapter 1. Ahora vuelvan a leer el capítulo 1, Where God tells Satan, donde Dios le dice a Satanás, go and do whatever you want. ve y haz lo que quieras con él. God is not the only one that can do signs. Dios no es el único que puede hacer señales. Supernatural angels can too. Los ángeles sobrenaturales también pueden. But the test of a prophet Pero la prueba de un profeta is the teaching. es la enseñanza. In Deuteronomy it says, En Deuteronomio dice, if a person predicts the future si una persona predice el futuro and it happens, y sucede, and if they do a sign y si hacen una señal and it happens, y sucede, but pero they teach you about another God, te enseñan acerca de otro Dios, they're not a prophet. no son profetas. If they don't teach you the same thing that the fathers taught, Si no enseña la misma cosa that the fathers taught, que los padres enseñaron, los patriarcas, they're not a prophet. no son profetas. If they tell you to follow after another definition of God Si te dice que sigas otra definición de Dios or another definition of salvation, u otra definición de salvación, if they teach you these things, si te enseñan estas cosas, it doesn't matter what signs they can do. no importa las señales que puedan hacer, They're not sent from God. no son enviados de Dios. That's the test. Esa es la prueba. Jesus says, Jesús dice, go. ve, Exactly what I say is going to happen. exactamente lo que dijo va a pasar. That's a confirmation Esa es una confirmación that what he taught de lo que enseñó, was correct. de que lo que enseñó era correcto. What he was teaching Porque lo que estaba enseñando is the Old Testament. es el Antiguo Testamento. Everything Jesus taught from Jesús, todo lo que de donde enseñó Jesús was from the Old Testament. era del Antiguo Testamento. We can find the whole New Testament. Podemos encontrar todo el Nuevo Testamento, I think it's 96 point something percent. creo que 96 punto algo por ciento, We can find it in the Old Testament. lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. It's in different orders Está en diferente orden and makes more sense now. y tiene más sentido ahora, Through the Holy Spirit. gracias al Espíritu Santo, Good interpreter, correct? porque nos interpreta correctamente. But this is what Jesus taught. Pero esto es lo que Jesús enseñó. He taught from the book, Él enseñó del libro from Moses de Moisés all the way through. hasta el fin. It's a confirmation Es una confirmación that his teaching que su enseñanza is from God. es de Dios. And it's the same teaching. Y en la misma enseñanza, The same teaching that they had heard en la misma enseñanza que habían escuchado for all of their lives. toda su vida. The problem was El problema era their understanding of it. su entendimiento de esa verdad. For the Pharisees Para los fariseos and for the Jews, y para los judíos they hadn't learned anything no habían aprendido nada in 4,000 years. en 4000 años. They still had the same perspective. Seguían teniendo la misma perspectiva. If you do good works, Si haces buenas obras, then you will have a good life. vas a tener una buena vida. And that means you're righteous. Y eso significa que eres justo. If bad things happen, Si cosas malas pasan, it means you're a bad person. significa que eres una persona mala. Jesus came to correct that. Jesús vino a corregir eso. And he said, I am the light. Y dijo, yo soy la luz. Believe in me, Cree en mí and you'll see things you never saw before. y vas a ver cosas que nunca habías visto antes. Light in the darkness. Luz en la oscuridad. Okay? Bien, So así que the third symbolism el tercer simbolismo was the water fue el agua that I mentioned earlier. que mencioné anteriormente. From that same pool De ese mismo estanque is where they would get the water es de donde sacaban el agua for the festival. para el festival. They would take the water from this pool Sacaban el agua de ese estanque at the end of the festival. y al final del festival They would pour it out la derramaban to symbolize para simbolizar new life nueva vida through the Spirit. a través del Espíritu. Importante. Muy importante. And very interesting also. También muy interesante. Symbolism is incredible. El simbolismo es increíble. Think about it. Piensa en ello. Jesus is teaching, Jesús está enseñando, if you obey me si me obedeces and believe in me, y crees en mí, do what I tell you, haz lo que te digo, I will give you new life. te voy a dar nueva vida. And this has been the same teaching Y esta ha sido la misma enseñanza from the beginning
desde el principio de este festival, 2,000 years ago, hace 2000 años, but you never understood. pero nunca la entendiste. But I'm here to give you light Pero yo estoy aquí para darte luz and to show you these truths. y para enseñarte estas verdades. Right? So Así que the next symbolism, el próximo simbolismo, it's full of symbols. les dije, está lleno de simbolismos. When he spits on the ground, Cuando escupe en el suelo, that would remind them of the Garden of Eden. eso le recordaría el jardín del Edén. When God took the dirt, Cuando Dios tomó la tierra the clay, o la arcilla and breathed life into it. y respiró vida en ella. The symbolism there is incredible. El simbolismo ahí es increíble, But the message is this. pero el mensaje es este. God doesn't just change, Dios no nomás cambia, he creates. Él crea. When he fixes something or changes something, Cuando Él arregla algo o cambia algo en nuestras vidas, he's not really changing it. no lo está realmente cambiando. He's creating something Él está creando algo that has never been there before. que nunca ha estado ahí antes. We need to recognize that Necesitamos reconocer eso in our lives. en nuestras vidas. Think about how you were Piensa cómo eras antes, 10 years before you became a Christian, 10 años antes de ser cristiano, or 5 years, o 5 años, and think about how you are now. y piensa cómo eres ahorita. Every one of those changes Cada uno de esos cambios is the creation work of God. es la obra creadora de Dios. He tells us Él nos dice that you are a new creation. que eres una nueva creación. Now that doesn't mean you don't have the same memories. Eso no quiere decir que no tienen los mismos recuerdos. Literally what the Greek means, Literalmente lo que significa en griego it's a new type of creation. es un nuevo tipo de creación. The way you grow now is different. La manera en la que creces ahora es The diferente. way you act now is different. La manera en la que actúas es The diferente. way you think now is different. La manera en la que piensas ahora es diferente. You might still have old habits, Podrías tener aún hábitos antiguos, but you have a new way of dealing with it. pero tienes una nueva manera de lidiar con ellos. You have forgiveness now. Tienes perdón You ahora. have grace now. Tienes gracia ahora. Peace now. Tienes paz ahora. The Holy Spirit now. Tienes el Espíritu Santo ahora. Guidance. Tienes guía. You have great teachers and pastors. Tienes grandes maestros y pastores. Them, not me. Ellos, yo no. You have these things Tienes estas cosas to help you. para ayudarte. God, at the cross, Dios en la cruz began a new thing. empezó algo nuevo, una nueva cosa. For the first time in history, Por primera vez en la historia, man would be born again by the Spirit, el hombre sería nacido de nuevo por el Espíritu, filled with the fullness of God, lleno con la plenitud de Dios, through the presence of the Holy Spirit, a través de la presencia del Espíritu Santo. third person of the Trinity, La tercera persona de la Trinidad would live in us, viviría dentro de nosotros connect us directly to heaven. y nos iba a conectar directamente al cielo. That's pretty new. Eso es muy nuevo. Nothing in the Old Testament explains that. Nada en el Antiguo Testamento explica eso. And in fact, the only reference in the Old Testament to it Y de hecho la única referencia en el Antiguo Testamento a ello is used by Paul es usada por Pablo when he says, cuando dice, "Eye has not seen, ni ojo no ha visto, ear has not heard, oído no ha escuchado what God has planned lo que Dios ha planeado for those who love Him." para aquellos que le aman. It hasn't even entered into our Ni imagination. siquiera había entrado en nuestra imaginación. That was a quote from the Old Testament, Esa era una cita del Antiguo Testamento and it was about the gospel. y era acerca del Evangelio. Nobody expected it. Nadie esperaba esto. The Jews thought they had it all figured out. Los judíos creían que ya tenían todo así bien claro. Very simple. Muy sencillo. Do good works, Haz buenas obras and you'll be righteous. y vas a ser justo. Do bad works, Haz malas obras and you'll be wicked. y vas a ser malvado. You know that theology is still around today. ¿Sabes que esa teología sigue todavía en la actualidad? In the church En la iglesia and in us. y en nosotros. We have to be careful of that Tenemos que ser cuidadosos con ello, because it's very easy to go back porque es muy fácil volver and begin thinking y empezar a pensar that because I'm doing good, que puesto que estoy haciendo bien, God's going to give me favor. Dios me va a dar favor. It's not because you're doing good. No es porque estés haciendo bien, It's because you're a sinner saved by grace.
es porque eres un pecador salvo por gracia. Our best good works Nuestras mejores buenas obras are dirt son basura compared to God. comparados con Dios. He is the only one righteous. Él es el único justo. We're thankful Estamos agradecidos that when He sees us, que cuando nos ve, He sees us as if we were righteous, nos ve como si fuéramos justos, even though we're not. aunque no lo seamos. That's by the grace of God. Eso es por la gracia de Dios. It's our pride that comes up Es nuestro orgullo que se levanta when we start talking about our good works. cuando empezamos a hablar de nuestras buenas obras. We have to be careful of that. Tenemos que ser cuidadosos con ello. But there are theologies out there. Pero hay teologías allá afuera, Mormonism, el mormonismo, a couple other ones. otros también igual. Pretty much every other religion in the world Casi todas las otras religiones en el mundo is based on this system. se basan en este sistema. If you do good works, Si haces buenas obras, you're righteous. eres justo. If you do bad works, Si haces malas obras, you're not. no lo eres. Christianity is the only one that says El cristianismo es el único que dice, our works mean nothing nuestras obras no significan nada in relation to our righteousness. en relación a nuestra justicia. We are righteous by the grace of God Somos justos por la gracia de Dios and only because of His good works. y solamente por sus buenas obras. And we're grateful that we can participate Y estamos agradecidos de que podemos participar in His good works en sus buenas obras that He wants to do through us. que Él quiere hacer a través de nosotros. But they're not ours. Pero no son nuestras, They're His. son de Él. When we're genuinely doing a good work, Cuando estamos genuinamente haciendo una buena obra, it can't be us. no puede ser nosotros. Or it's not a good work. O no sería buena obra. Because like Jesus said, Porque como Jesús dijo, there's only one good, hay solamente uno bueno, God. Dios. If you do something good, Si hacemos algo bueno, it means God did it significa que Dios lo hizo through you. a través de ti. So how can we be proud of that? Así que ¿cómo podemos estar orgullosos de eso? How can we take credit for that? ¿Cómo podemos tomar crédito de eso? How can we make this convince us ¿Cómo podemos hacer que esto nos convenza somehow because of I've done good works, de que de alguna manera, porque yo hice obras buenas, God's going to favor me? Dios me va a dar favor? You miss the point. Te pierdes totalmente el punto, Just like the Jews. así como los judíos. So something we can learn from. Así que es algo que podemos aprender de aquí. The last symbolism El último simbolismo is what Jesus says, es lo que Jesús dice, I am the light of the world. yo soy la luz del mundo. Okay? Basically what he's saying, Básicamente lo que está diciendo, this whole miracle, en todo este milagro, if I'm not the light of the world, si yo no soy la luz del mundo, then explain to me how I give light entonces explícame cómo yo doy luz to somebody who's lived in darkness all of their life. a alguien que ha vivido en oscuridad toda su vida. And none of your laws, Y ninguna de sus leyes, none of your theology, ninguna de sus teologías, none of your good works, ninguna de sus buenas obras, none of your sacrifice, ninguno de sus sacrificios, none of your rituals ninguno de sus rituales has done anything to help this man. han hecho nada para ayudar a este hombre. Nothing. Nada. That's what he's saying. Es lo que está diciendo. I Yo am the light. soy la luz. And throughout the book of John, Y por todo el libro de Juan, he's teaching the Jews él está enseñándole a los judíos that all of your ceremonies, rituals, and festivals, que todas tus ceremonias, rituales y festivales they're fulfilled in Christ. son cumplidas en Cristo. You don't need them anymore. Ya no las necesitas. You just need to believe in Him Solamente necesitas creer en Él and let God begin doing a work through you. y dejar que Dios empiece a hacer una obra a través de ti. So Así que, when we get to the next part of the story is the largest part. con la próxima parte de la historia más grande, We're not going to read through it no la vamos a leer toda, because in reality there's one point to be made from the whole dialogue. porque en realidad solamente hay una conclusión a cual llegar de todo el diálogo. Okay, the man is healed. El hombre es sanado, They hear about it, escuchan de ello the Pharisees los fariseos and the people, y la gente, probably because Jesus did the miracle probablemente porque Jesús hizo el milagro, where the beggar was donde estaba ahí el vagabundo at the front of the temple enfrente del templo, during the biggest festival of the year. durante el festival más grande del año. Everybody saw it. Todo el mundo lo vio. So when this happens, Así que cuando esto sucede, they ask him. le preguntan, The first thing the Pharisees say, lo primero que los fariseos dicen, it can't be him. no puede ser él. Nobody's done that kind of a miracle. Nadie ha hecho ese tipo de milagro. So they try and prove it wasn't really a man's life.
Así que intentan de probar que el hombre realmente no era un hombre ciego. That didn't work. Y eso no funcionó. So they try and prove that maybe he didn't really do the miracle. Entonces tratan de comprobar que realmente quizá no hizo el milagro. If it's not the wrong man, Si no es el hombre equivocado, maybe it really wasn't a miracle. a lo mejor entonces no fue milagro. And so they try and prove that. Así que intenta probar ello That doesn't work. y no funciona. So they say, Así okay, que dicen, muy bien. our only response we can do, La única respuesta que podemos hacer o doesn't tener, matter if it's a miracle, no importa si es milagro, doesn't matter if it was really the man, no importa si de veras era el hombre, Jesus is the sinner. Jesús es el pecador. He can't do miracles. No puede hacer milagros. You just proved he did one. Acabas de probar que hizo uno. But they say, Pero dicen, a sinner can't do miracles. un pecador Can't. que no puede hacer milagros. God doesn't hear him. Dios no le escucha. And the blind man, Y el ciego, who now can see, que ahora puede ver, says, you're right. dice, tienes razón. We know God doesn't listen to anybody. Sabemos que Dios no escucha a nadie If they're a sinner, si son pecadores. he still hasn't learned yet. Todavía no ha aprendido. This was old Judaism. Todo esto era judaísmo antiguo. But he says, Pero dice, I do know this. yo sé esto. He's a prophet. Es un profeta. I was blind. Era ciego y ahora veo. So I don't care what your argument Así que no me importa cuál sea su argumento. I'm believing in this Yo creo en este individuo. because you guys haven't helped me at all. Porque ustedes no me han ayudado a mí para nada. That's my paraphrase. Ese es como yo lo parafraseo. That's how we use 36 verses. Así es como hacemos 36 versos rapidito. But he says, Pero dice, what do you want to believe in this guy? ¿quieren ustedes también creer en este individuo? I have so many questions about him. Porque están haciéndome muchas preguntas de él. You must be convinced Deben estar convencidos that there's something about this guy. que hay algo con este individuo. If you have that many questions, Si tienes tantas preguntas, you need to look for answers. entonces necesitas buscar respuestas. What this tells us in practice Lo que esto nos dice en la práctica is the most powerful argument that we have es el argumento más poderoso que tenemos for who Jesus is, de quién es Jesús. what he's done in us. Es lo que Él ha hecho en nosotros. Because nobody can deny that. Porque nadie puede negar eso. They can have all the evidence they want. Pueden tener toda la evidencia que quieran. They can have all the arguments they want. Pueden tener todos los argumentos que quieran. But if I tell them Pero si yo les digo that I was in LA County Jail, que estaba en la cárcel del condado de Los Ángeles, okay, bien, looking for 27, facing 27 years of charges. enfrentándome a 27 años de cargos. And the moment I accepted the Lord, Y el momento que acepté al Señor, my whole attitude changed. cambió totalmente mi actitud. My rebellion against authority, Mi rebelión en contra de la autoridad, all of that disappeared. todo eso desapareció. My desire to smoke, Mi deseo de fumar, drugs, drogas, cursing, echar a decir malas palabras, all of that. todo eso cambió. Now, there's a lot that didn't change. Hay mucho que no cambió también. Far from perfect. Todo, no, porque no soy perfecto. As I always say, Como siempre dice, pregúntele a mi esposa. there's a lot that hasn't changed. Hay mucho que no ha cambiado. But those are miracles in my life. Pero esos son milagros en mi vida. How can somebody say they didn't happen? ¿Cómo puede alguien decir que no pasaron? If you want to read more about that, you can buy my book. Y si quieren leer más de ello, pueden comprar mi libro. But let's move on. Ok, vamos a seguir adelante. All right. Muy bien. So Así que, the miracle, though, was so unbelievable el milagro, sin embargo, era tan increíble that they didn't believe it. que no lo creyeron. Now, when you're Ahora, confronted with this kind of a miracle, Cuando estás confrontado con este tipo de milagro, you have two choices. tienes dos opciones. You can deny it, Puedes negarlo and you can do what the Pharisees did, y puedes hacer lo que hicieron los fariseos and say, y decir, since we can't deny it, puesto que no lo pueden negar, get away from us. aléjate de nosotros. We Dijeron, don't want to see you. no queremos verte, We don't want you in the middle of us no queremos que estés aquí en medio de nosotros, because you're a reminder of something porque eres un recordatorio de algo that we don't want to think about. en lo que no queremos pensar. And so they excommunicated him Así que lo excomulgaron, out of the synagogue. lo sacaron de la sinagoga. Jesus comes to him later on Jesús viene a él después and says, y le dice, do you believe in the Son of Man? ¿crees en el Hijo del Hombre? And he says, Y él dice, who is he? ¿quién es él? He says, it's me. Dice, soy yo. And he believes and worships. Y él cree y le adora. Now in this story, Ahora en la historia, it seems like
the only reaction we see is the Pharisees. Parece que la única reacción que vemos es los fariseos. 30-some verses of that. 30 y tantos versos de esa parte. Them trying to reject the truth Entonces intentan ellos rechazar la verdad and trying to explain it away. y tratando de explicar de alguna manera. Why? ¿Por qué? Because they love their theology. Porque ellos amaban su teología. See, in their view, En su punto de vista, because they didn't suffer, porque ellos no sufrieron, they were righteous. eran justos. They did not want to admit No querían admitir that they were not. que no lo eran. And so they rejected this teaching. Así que rechazaban esta enseñanza. Any works theology Cualquier teología de obras kills the spirit. mata al espíritu. It kills it. Lo mata. God resists the proud Dios resiste al altivo and gives grace to the humble. y le da gracia al humilde. If you think that good works Si tú piensas que las buenas obras will gain favor from God, van a ganar el favor de Dios, then you are being self-righteous. entonces te estás autojustificando. Okay? And that is arrogance. Y eso es arrogancia. And God resists that. Y Dios resiste eso. And you will not receive grace. Y no recibirás gracia. God resists that. Dios resiste eso. This is what Jesus means at the end. Esto es lo que Jesús quiere decir al final. When he says, Cuando Él dice, if you were blind, si ustedes estuvieran ciegos, then you would see. entonces verían. But because you say you can see, Pero puesto que dicen que pueden ver, you're blind. está ciego. Because you say you are righteous, Porque dicen que son justos, you cannot see the truth. no pueden ver la verdad. Because God resists the proud. Porque Dios resiste al altivo. But if you say that you're blind, Pero si dicen que son ciegos, if you confess si confiesas that I am nothing, que no soy nada, I have nothing to offer, no tengo nada que ofrecer, there is nothing good in me, no hay nada bueno en mí, but pero thank God for your forgiveness, te doy gracias, Dios, por tu perdón, your new creation in me, tu nueva creación en mí and giving me the ability y de darme la capacidad to be used by you de ser usado por ti to do your work. para hacer tus obras. That's humility. Eso es humildad. And if you have that perspective, Y si tienes esa perspectiva, you receive grace. recibes la gracia. God can do amazing things, Y Dios puede hacer cosas sorprendentes, miracles. milagros. This is what I hope you take from this more than anything else. Esto es lo que yo espero que se lleven de este punto, más que cualquier otra cosa. Apologetics is good. La apologética es buena, The signs in the festivals are interesting. las señales y los festivales son interesantes, But the point of this story pero el punto de esta historia is there was once a man. es que una vez hubo un hombre, I'm going to give you the chapter in just a few sentences. te voy a dar todo el capítulo, unas pocas de oraciones, And where he was sitting, y donde estaba sentado, the day he was sitting there, el día que estaba sentado ahí, they weren't permitted to beg no se les permitía pedir limosna for a tithe, para un diezmo, and what they called an alm. lo que le llamaban un limosna, ¿sí? Limosna. Okay. They weren't permitted to ask that on the Sabbath. No se les permitía que lo pidieran en un día de reposo, sábado. The man would sit in the front of the temple Así que el hombre se sentaba enfrente del templo and pray y oraba that somebody would have mercy on him que alguien tuviera misericordia de él and give him a gift. y que le diera un regalo. The people would come La gente venía and they would give their tithe to the temple, y daban su diezmo al templo, but they could not give that tithe to him that day. pero no le podían dar ese diezmo a él ese día. That means it had to be more Así que significa que tenía que ser más than what they had planned on giving. que lo que habían planeado de dar. Here's this man Aquí está este hombre sitting in the front of the temple, sentado frente al templo, completely helpless. completamente desvalido. He can't work, No puede trabajar, can't provide for himself, no puede proveer para sí mismo, for his family. para su familia, He had one, si es que tenía. probably didn't have a wife. Probablemente no tenía esposa. Who would marry this guy? ¿Quién se iba a casar con él? Hoping Esperando for grace, gracia, for favor de un favor that he didn't deserve. que no merecía. You know, I think that's why God chose that day Yo creo que por eso es que Dios escogió ese día to heal him, para sanarle, because any other day porque cualquier otro día it would have been a tithe. hubiera sido un diezmo, una limosna. But on that day, Pero en ese día it was 100% grace.
tenía que ser gracia, by the mercy of God. por la misericordia de Dios. He didn't ask for it. No la pidió, He didn't see Jesus. no vio a Jesús, He didn't know who he was. no sabía quién era, But God went looking for him. pero Dios fue buscándole a él. God saw him Dios le vio a él and opened his eyes. y abrió sus ojos. And what a powerful testimony. Y qué testimonio tan poderoso de Dios. The smartest men in Israel En los hombres más sabios de Israel, could listos, not destroy his testimony. no pudieron destruir su testimonio. The only thing they could say is Lo único que podían decir the same thing they said to Jesus. es la misma cosa que le decían a Jesús. Cast out the demons. Tú sacas a los demonios, Get out of here. pues, vete de aquí, Because we don't want to see you. porque no te queremos ver. You scare us. Nos das miedo. Because if this is true, Porque si esto es cierto, then I'm not righteous. entonces yo no soy justo. And they didn't want to admit that. Y no querían admitir eso. We need to be careful that we don't make the same mistake. Necesitamos ser cuidadosos de no hacer el mismo error. Works theology kills the spirit. La teología de las obras mata al espíritu. We are saved by grace Somos salvos por gracia through faith, a través de la fe not by works. y no por obras. We don't deserve anything, No nos merecemos nada, but because of his great love, pero por su gran amor we have access to everything. tenemos acceso a todo. That is good news. Esas son buenas nuevas. And that's the message of John. Y ese es el mensaje de Juan. Let's pray. Oremos. Father, we thank you Padre, te damos gracias that you have opened our eyes too, que has abierto nuestros ojos también to see these great truths. para ver estas grandes verdades. Help us to apply them. Ayúdanos a aplicarlas. Throughout this week, Toda esta semana, Lord, we know it's going to hurt, Señor, sabemos que va a doler, just like the Pharisees. así como los fariseos. If they had accepted this truth Si hubieran aceptado esta verdad, for us, para nosotros it's going to hurt. va a doler. If you open our eyes to see Si abres nuestros ojos para ver the areas in our life las áreas en nuestras vidas where we make these same mistakes. donde hacemos los mismos errores. But we ask you to guide us through the week, Pero te pedimos que nos guíes toda la semana like the beggar in the temple. como el limosnero del templo. We ask for mercy Te pedimos misericordia and your grace. y tu gracia. And we thank you for it Y te damos gracias por ello. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo importante ahorita que mencionaba Robert, acerca del sufrimiento. ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué en este mundo hay dolor? Y lo decía ahorita él, y es algo que continuamente enfatizamos. La condición del mundo en el día de hoy es consecuencia del pecado. El mundo, Dios no lo creó de esta manera, pero la Biblia nos enseña claramente que cuando el pecado entró la muerte, y bueno, vino toda esta degradación en la creación. Sin embargo, cuando a Jesús le preguntaron sus discípulos que si quién había pecado, él dijo algo importante: ni este ni su familia, sino que Dios se va a glorificar en él. ¿Y sabes qué pasó? Este hombre con una desgracia, este hombre que podía ser menospreciado porque estaba en una condición lastimosa, ciego, decías, pobre, eso le pasa por pecador, pero a través de esa debilidad o de esa situación es que Dios se glorificó, no solamente en él, sino que fue un instrumento él para que otras personas vieran. Y piensa este día, porque quizá tú y yo llegamos por una situación similar, quizá no estábamos ciegos físicamente, pero quizá llegamos en un momento doloroso, quizá habías tenido una pérdida reciente, algún familiar, alguna persona que amas, alguna enfermedad, a lo mejor estabas en bancarrota, moralmente todos estamos en bancarrota, pero a lo mejor financieramente, y a muchos eso duele más, ¿no?, que la bancarrota moral. Y quizá en medio de un quebranto financiero es que te acercaste al Señor. A lo que voy con esto es que Dios no trae las cosas malas. El pecado definitivamente tiene consecuencias, pero aún en esas cosas malas, en esas desgracias, en esas situaciones difíciles,
Dios se glorifica y muchas veces son el instrumento para que, como ese ciego conoció a Jesús, tú y yo nos acerquemos también y conozcamos a Jesús. Y quizá el día de hoy tú estás pasando por algo así. Quizá el día de hoy tú estás luchando con alguna situación. Puede ser una enfermedad, puede ser otra vez una pérdida de alguien cercano, y estás haciéndote las mismas preguntas. ¿Por qué? Pero la pregunta importante, y la hemos hecho a través de todo este libro, más que por qué está pasando esto, lo que tienes que preguntarte, y lo decía Robert hoy, es ¿quién es Jesús? Y si tú estás en esa situación, el día de hoy tú también te puedes acercar a Él. Y vamos a tomar un tiempo para que ahí en tu lugar, si tú no has tomado esa decisión, si tú no has conocido a Jesús de esta manera, como el Señor, como el Salvador de tu vida, sin importar la situación que tú estés pasando, te puedas acercar a Él. El día de hoy lo puedes hacer. Y un hombre dijo que el dolor, el sufrimiento es la bocina, es el megáfono de Dios para atraer nuestra atención. El dolor, las situaciones difíciles, Dios las puede usar para que nosotros volteemos entonces hacia Él y nos demos cuenta que nosotros no tenemos esperanza, que nosotros no hay nada que podamos hacer para resolver esas situaciones y menos para cambiar nuestra naturaleza. Delante de Dios no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Necesitamos acercarnos a Jesús. Y esa es nuestra invitación el día de hoy. Acércate a Jesús. Acércate a Cristo, porque independientemente de que en este mundo puedas sufrir, solamente en Él vas a encontrar la respuesta, la vida eterna, que puedes empezar a disfrutar hoy, pero que vas a tener por la eternidad, cuando ese mundo perfecto sea una realidad. Cuando ya no haya dolor, cuando no haya enfermedad, cuando el pecado ya no esté presente, cuando Satanás, como dice la Biblia, sea echado al pozo junto con la muerte, junto con los engañadores, y por la eternidad estemos con nuestro Señor. El día de hoy tú puedes hacerlo. Y es una decisión. Tú puedes el día de hoy decidir dejar de confiar en ti, en las cosas que tú puedes hacer, o en tus buenas obras, o en tu religión incluso, para confiar únicamente, exclusivamente en lo que Jesús hizo en la cruz. Y te invito para que lo hagas en esta mañana. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, y tú puedes acercarte y pedirle perdón, decirle: Señor, perdóname, reconozco que soy un pecador, reconozco que te necesito, Señor, que no hay nada bueno en mí y que yo no puedo hacer nada para cambiar mi corazón, pero creo en tu palabra. En este día decido creer en tu palabra y decido creer que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para morir en la cruz, para pagar con su vida el precio de mis pecados delante de ti. Y para que ahora, aun cuando yo soy injusto, aun cuando sigo siendo un pecador, por la obra de Jesús, tú, Padre, me veas como justo y puedo acercarme a ti. Y no solamente eso, tu palabra dice que a todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Señor, y en esta hora me acerco a ti como hijo y te doy gracias, Padre, por tu perdón. Te doy gracias por ese regalo que nos has dado en Jesús, en la cruz. Y te doy gracias, Señor, porque sé que me has perdonado y que me aceptas, aún con mis faltas, aún con mis debilidades. Por los méritos de Jesucristo, tú me ves como justo. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día a permanecer en esta verdad, a que nuestra fe solamente